Muy bien, retomamos Transición Energética. Leía el otro día un informe de una consultora que resaltaba que los subsidios energéticos habían duplicado el gasto que tenía el Tesoro Nacional a 1.240 millones de dólares con respecto a lo que había sido el primer cuatrimestre del año pasado. Era un dato llamativo en un contexto donde el gobierno está haciendo un ajuste, una actualización importante desde hace 2 años de las tarifas, tanto de la luz como la del gas. Y queríamos entonces entrar en ese terreno para ver qué es lo que está ocurriendo con las tarifas, cómo está afectando al bolsillo de los argentinos, y quién mejor que Alejandro Einstos, que es economista. Te presento, Alejandro, primero y te saludo, buenas noches. Profesor investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política UBA-CONICET, coordinador del Observatorio de Tarifas de Servicios Públicos de la UBA y VP del Instituto Argentino de Energía, el Instituto Mosconi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches. ¿Cómo Bueno, estás vos? gracias por Gracias atendernos por... siempre. No sé si viste y coincidís con esa cifra. Están creciendo los subsidios, lo que gasta el Estado en solventar parte de la tarifa del usuario residencial, y sin embargo seguimos con aumentos tarifarios. ¿Cómo se explica? Sí, nosotros desde el Observatorio de Tarifas de la UBA seguimos el mismo punto, la evolución de los subsidios. Particularmente los subsidios a la energía, como bien decís, se duplicaron entre mayo del 26 y mayo del 25 en términos nominales. Si eso le descontás la inflación, los subsidios crecen en términos reales 50%, igual es mucho. La explicación, te diría, se centra básicamente en el aumento del costo de los combustibles, tanto de gas como de gasoil, combustibles líquidos para la generación eléctrica, y eso te incide de manera directa en el costo de abastecimiento eléctrico y por ende en la necesidad de fondos del Tesoro para cubrir la diferencia entre lo que pagamos en las tarifas y el verdadero costo de la energía que consumimos. Eh, El costo de abastecimiento respecto del año pasado refleja ese crecimiento, y también hay un crecimiento muy importante de casi el 200% en los fondos que demanda ENARSA para importar gas este invierno. Digamos, si bien la cantidad de embarques van a ser menores, el costo de estos embarques en el marco de esta coyuntura global o geopolítica hace que los costos de los energéticos en general aumenten, y eso se refleja en los subsidios que, digamos, aumentaron en este último año. Quiere decir que en los últimos meses, cuando veníamos hablando del impacto que iba a tener el conflicto del Medio Oriente, lo estamos viendo patentemente en esto. Si bien la Argentina exporta petróleo, también tiene una serie de necesidades internas que se ven en los combustibles y en los servicios públicos como la electricidad y el gas, ¿no? Y todo esto, ¿cómo pesa? Porque usted hace un seguimiento muy detallado de cómo impacta esto en el bolsillo de la gente y en el presupuesto familiar. ¿Cómo sigue esa evolución a partir de estos incrementos fuertes que has mencionado? Bueno, nosotros seguimos una canasta de servicios públicos para el AMBA, para el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye transporte, electricidad, gas y agua. Uh-huh. Eh, Nosotros lo que vemos es, bueno, digamos, la canasta de servicios públicos eh, eh, tiene una evolución creciente en el tiempo, en términos reales, de la mano del aumento tarifario que vos mencionabas. Y si, digamos, lo cuantificás en relación al peso de esa tarifa, en relación a un ingreso promedio del sector privado registrado, al inicio de esta administración, en diciembre de 2015, era un poco menos del 5% de ese ingreso, representaba la canasta. Hoy estás en un poco menos del 15%, es decir, el peso de los servicios en los ingresos se triplicó desde el inicio de esta administración a hoy. Y eso, digamos, se refleja también en la sensación térmica que uno tiene, que el ingreso disponible es cada vez menor, y una de las razones que explican esa reducción de los ingresos disponibles de la familia está en la carga, en el peso de los servicios públicos.
Bueno, hoy se dio a conocer, no tiene nada que ver, ¿no? Parece que no, pero tiene que verlo. Hoy se dio a conocer las cifras de inflación, del costo de vida, y en uno de los análisis destacaba el peso que está teniendo y el aumento, la aceleración que estuvo teniendo en el último año ese segmento de servicios, ¿no? ¿Cómo has visto ese dato? Bueno, está en esta línea, digamos. Vos pensás que al inicio de esta administración, con la devaluación inicial, las tarifas quedaron muy deprimidas, cubrían una parte muy marginal de los costos energéticos, crecieron, digamos, la canasta que nosotros llevamos creció 800% en estos primeros 2 años del mandato Milei, cuando la inflación, el IPC, creció un poco más del 200. Digamos, esto es parte de una recomposición necesaria, si vos querés, de las tarifas, pero los servicios públicos te marcan una inercia compleja, un desafío que tiene el gobierno por delante, que es tratar de desindexar este piso que uno parece que el gobierno llegó de dos puntos mensuales de inflación, donde vos tenés a los servicios en general, no solo los energéticos, el transporte, etcétera, creciendo a la inflación más algo, digamos. El transporte crece IPC más 2, los servicios públicos de gas y electricidad crecen por lo menos el IPC, con el peso de la energía que, como te decía, aumenta en invierno. Entonces vos tenés una inercia, yo te diría, inflacionaria en los servicios públicos que hace que el índice general de precios encuentre un piso difícil de perforar por la propia inercia de actualización de los precios a partir de la inflación pasada. De acuerdo. Es justo también decirlo que esta situación de la inflación energética es común a todo el mundo, ¿no? Todos los países están afrontando con distintas herramientas lo que está viviendo ahora el argentino, lo que vos estás comentando. Comentame, por favor, ¿qué porcentaje de mi tarifa eléctrica y de gas está pagándome el Estado hoy en día como un consumidor medio, ¿no? Mira, en promedio, digamos, hoy tenés dos categorías de clientes, de gas y de electricidad, los subsidiados y los no subsidiados. Los subsidiados hoy pagan alrededor entre un 30 y un 35% factura de gas o electricidad. Los no subsidiados están prácticamente pagando el costo. Algún mes pagarán un poco menos. El promedio es que, digamos, el sistema residencial de la Argentina paga el 70% del costo de la energía, tanto gas como electricidad. En transporte estás pagando el 35% del costo del boleto de colectivo. En trenes estás pagando el 3% del costo del boleto del tren. Y en agua, tomando AISA, que presta el servicio en el AMBA, ya no hay subsidios, es decir, estás pagando el 100% del costo del servicio. Son Esa datos sería la radiografía del estado de situación hoy. y muy llamativa, ¿no? Porque has dado algunos porcentajes que son muy bajos. A ver, si nos ponemos desde el punto de vista de que uno tiene que pagar lo que vale un servicio, son porcentajes realmente bajos los que se están pagando, ¿no? Y bueno, es el eterno dilema que ha tenido la Argentina en los últimos 15, 20 años. ¿Qué está ocurriendo con los combustibles? Porque ustedes también han incorporado, me parece, al análisis que realizan mensualmente este segmento. ¿Qué has visto también con este contexto internacional, no? Antes de los combustibles, si me permitís, Ignacio, Sí. un punto que me parece interesante, cuando uno mira la serie de los subsidios que reflejan esta evolución del peso de las tarifas en los subsidios y, digamos, esta dificultad de perforar el nivel de subsidios que estamos pagando o de aumentar la cobertura tarifaria en las tarifas, uno encuentra, digamos, ahí un tema de... uno ve un amesetamiento en los últimos meses, es decir, que el gobierno, digamos, hoy se están gastando en subsidios niveles muy parecidos a los de los últimos meses, no se puede perforar ese nivel de subsidios. Esto va de la mano, no solamente de los aumentos de costos que te mencionaba, sino también de un nivel de pobreza o de nivel de ingresos que hace que una parte muy importante de la población ya no pueda enfrentar mayores costos en la factura de los servicios.
y eso, digamos, le pone una barrera a digamos, lo que falta de cobertura de servicios, es muy complejo en este esquema donde poco menos del 40% de la población todavía es pobre en la Argentina, Sí, ¿no? sí. Respecto a los combustibles, digamos, lo que vemos es una foto donde YPF, a la cabeza de las empresas del sector, ha tomado una decisión de contener parcialmente la suba del precio internacional del petróleo en el mercado interno. Eso, si bien se reflejó en un aumento de las naftas, estamos en una etapa de 45 días de contención de precios. Eh, el tema ahí, digamos, es que es una decisión empresarial, lo cual es buena, nos Ujú. equipara, digamos, lo mismo está haciendo Brasil, Petrobras ha tomado una decisión similar. El punto ahí es que, digamos, como bien dice Marín, hoy te cobro menos para que, digamos, hoy te aguanto yo, pero mañana aguantame vos. Creo que fueron las palabras textuales del presidente de YPF. La pregunta es por cuánto tiempo, ¿no? No hay, digamos, me parece que al momento de que los combustibles bajen internacionalmente, porque el conflicto en algún momento terminará, bueno, ¿cuál va a ser el tiempo, el horizonte en el cual los consumidores argentinos vamos a tener que seguir pagando naftas por arriba de los precios internacionales para compensar esta contención de precios que hoy está aplicando la industria? Eh, a mi modo de ver, yo creo que en la Argentina, que es un país exportador neto, que lo va a seguir siendo y que lo va a hacer en forma creciente en los próximos años, se debe a algún tipo de norma, de regla para la emergencia, Ujú. para la excepción, donde por lo menos el abastecimiento del mercado interno, que va a ser una porción cada vez menor de la producción global de petróleo de la Argentina, en condiciones de excepción, cuando los precios internacionales se disparen por arriba, por ejemplo, de $100, tengan un tratamiento diferencial por un periodo acotado en el tiempo, y eso nos garantizaría, digamos, reglas claras para la inversión y también certidumbre para los consumidores para saber cuánto vamos a pagar y cómo los combustibles en un momento de crisis, Tal ¿no? cual. Alejandro, me quedo con ese comentario que sumaste. No estaríamos quizás hablando de esto si tuviéramos una economía en crecimiento, generación de empleo y recuperando salarios. Estaríamos hablando de otra cosa quizás, ¿no? Te agradezco Exactamente. mucho, mucho tu tiempo, como siempre. Un gusto grande. Gracias, Ignacio, por la entrevista. Un Gracias, abrazo.